la palabra de Dios nunca nos va a llevar a un lugar que no sea sano. Así es. Y ese va a ser el fruto. Todo lo que la verdad del Señor se evidencia en la vida de las personas. O sea, cuando usted ve un matrimonio, no existe ningún matrimonio perfecto, pero cuando usted entra a una casa y ve una atmósfera de armonía, no de perfección, pero de armonía, de paz, donde hay una dinámica de conversación, de sacrificio incluso el uno por el otro, eso es un reflejo, eso es un fruto de que se vive la verdad de la palabra. Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc Y Clara Bastidas Bombiela. y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres, desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todas, bienvenidas a nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Teológicamente Prácticas. Soy Ana y estamos aquí con Clara, muy emocionadas de continuar esta conversación sobre la mujer y la feminidad y cómo se ve esto en diferentes contextos. Hoy específicamente vamos a continuar hablando desde el matrimonio y queremos hablar de algunos versículos que se utilizan para hablar de este tema. Tenemos algunas reflexiones al respecto y algunos de ellos los mencionamos en nuestro episodio anterior, que por cierto tocamos miles de temas, pero yo creo que los vamos a continuar aterrizando en los siguientes episodios. En el futuro vamos a hablar de temas como el feminismo, la maternidad, etc. Entonces, Clary, no sé si hay algo que me faltó para continuar introduciendo el tema. No, Ani, perfecto. Ese es el enfoque que queremos tener. Básicamente que sabemos que este podcast no solo lo escuchan mujeres, pero sí está pensado para mujeres, ¿no? Que sea un lugar donde tú como mujer puedas ir delante del Señor y preguntarle más y plantearte realmente si las cosas que siempre has entendido de una manera deben ser entendidas así a la luz de la Biblia, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer en el episodio de hoy. Queremos hablarle específicamente a la mujer acerca de cómo entender nuestro rol en el matrimonio y hacer la salvedad de que esto no es solo para mujeres casadas, esto es relevante para mujeres que están solteras, viudas, separadas, en cualquier estado de la vida, esto es relevante. Porque nuestras relaciones, en especial con el cuerpo de Cristo, están marcadas por las creencias que tenemos acerca del deber ser o de lo que dice la Biblia, ¿no? Y yo solo añadiría que nuestra intención principal, como siempre, es apuntarte a la palabra de Dios y apuntarte a que vayas delante de Él en oración para recibir dirección y que sea el Espíritu Santo que asiente en tu corazón la verdad. Pero también, que es algo que ustedes ya saben que a mí me encanta hacer, y yo sé que a Ani también, es un poquito como desmontar estos mitos que se creen de los conceptos y de lo que es, por ejemplo, cuando hablamos de cabeza, o cuando hablamos de autoridad, o cuando hablamos de sometimiento o sujeción. A veces lo entendemos a la luz de lo que dice la cultura. Y entonces interpretamos que si yo hablo, por ejemplo, de sujeción, entonces tiene que significar esta cosa negativa. Pero si yo lo interpreto a la luz de lo que realmente está diciendo la Biblia, va a resultar siendo otra cosa. Entonces, por eso consideramos tan importante tener estas conversaciones y eso es un poco lo que queremos hacer hoy, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ese era mi punto que quería agregar antes de entrar en materia. Perfecto. Yo creo que podemos empezar continuando la conversación que habíamos empezado la vez pasada sobre Primera de Timoteo 2. Si recordamos, estuvimos hablando un poco de los versículos que hablan sobre cuáles son los límites, por decirlo así, de la mujer en cuanto a su participación dentro de la enseñanza y su liderazgo en la iglesia, o sea, todo lo que implique la mujer teniendo un rol activo en la iglesia, sirviendo, haciendo. Eso fue el exacto, enfoque. sobre todo con respecto al aspecto público, ¿no? De estar hablando públicamente en la iglesia. Y yo creo que
Es importante recordar aquí que estos versículos los debemos leer recordando que la mujer y el hombre, como lo dijimos la vez pasada, tienen el mismo valor delante de Dios. Ambos somos seres humanos. En el episodio anterior, Clary había leído aquel versículo en Gálatas 3 que menciona que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, ni griego, ni gentil, ni judío, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos a la luz del Evangelio iguales. Y también recordábamos en Génesis cómo el Señor nos hace seres humanos de igual valor, hechos ambos hombres y mujeres a su imagen y semejanza. Entonces, recordando ese contexto, es importante que además recordemos que nuestro Dios nos ama, que Dios quiere que nosotros vivamos vidas para su gloria, pero también para nuestro gozo y nuestra libertad. Y por lo tanto, lo que va a decir su palabra es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, nuestro gozo. Así que a la luz de esas realidades, es importante que hagamos este análisis de Primera de Timoteo 2. Entonces, creo que vale la pena, Clary, volverlo a leer, así que voy rápidamente a leerlo. Creo que estoy utilizando la versión de la nueva versión internacional, por si acaso. Ok, yo tengo la Nueva Biblia de las Américas aquí por si tienen, si yo leo unas cosas que no son de NBI es por eso. Okay. Y es a partir del versículo 9, Ani, ¿cierto? Primera de Timoteo 2, 9. Correcto. Dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Estos versículos los leemos teniendo en cuenta que la ley nos trae vida, pero además que Jesús perfeccionó ese entendimiento de la ley, diciéndonos que todo empieza en el corazón, ¿no? Entonces creo que lo que apunta Pablo en esta carta es a recordarnos cómo luce en la práctica dentro de la iglesia esa relación entre hombres y mujeres. Pienso resaltar acá es que hay como una clara enseñanza de que las mujeres en esta iglesia de Timoteo estaban teniendo una actitud muy negativa. Creo que el punto de Pablo no es decir que no nos podemos poner un peinado o que no podemos portar oro o perlas o vestidos, sino que claramente el corazón de las mujeres en esta iglesia era de ostentar un estatus económico, y creo que esto es súper aplicable a nuestros contextos actuales, ¿no? Hay lamentablemente a veces un énfasis en que debemos lucir y portar una imagen específica, y no está mal que nos vistamos de cierta forma u otra. A mí me encanta la ropa, me encanta la moda, pero ese no debería ser el énfasis de cuando vayamos a la iglesia, ¿no? Es decir, no, creo que es más importante estar preparados en nuestro corazón, en nuestro tiempo de intimidad con el Señor para recibir su palabra en comunidad, más que qué me voy a poner, ¿será que me voy a ver bien con esto o no? ¿Qué tanto voy a aparentar una imagen o no? Esas cosas son secundarias, y creo que ese era el corazón de Pablo al decir que las mujeres no debían portar ciertas cosas. Sí, Ani, y solo aquí interrumpirte para yo creo que resaltar lo que ya estás diciendo, pero así como esto es aplicable para nosotros, tampoco debemos olvidar que aquí Pablo le está hablando a una iglesia histórica, y era acá, Timoteo estaba en Éfeso, y ya creo que, si no me equivoco, en el episodio pasado hablamos de lo que estaba sucediendo en Éfeso, y que allí había estado el templo de la diosa Diana o Artemisa, y que había toda una influencia de un comportamiento de la mujer que era opuesto completamente al evangelio y al orden que Pablo estaba animando a otros a establecer. Y no nos olvidemos de dónde estábamos en el momento histórico, y si no, se van a la temporada pasada, el episodio de historia, el Imperio Romano, un imperio con valores y con prácticas enfocadas en lo externo, enfocadas en el poder, enfocadas en la apariencia, y
no olvidemos eso, o sea, porque yo creo que sí, al verlo con esos lentes históricos y del contexto al que Pablo estaba hablando aquí, que de nuevo esto no le resta validez y relevancia absoluta para nosotros hoy, porque es la palabra de Dios, tenemos que reconocer que estaba hablando a temas concretos que estaban ocurriendo en esta iglesia, porque esta es una carta para darle a Timoteo instrucciones de cómo seguirlos guiando, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Completamente, completamente. Y siguiendo con los siguientes versículos, Pablo dice que la mujer debe aprender calladamente con toda obediencia. Ya hemos hablado bastante, obviamente en el episodio anterior, de qué es lo que no significa, pero creo que aquí vale la pena resaltar algo que mencionamos la vez pasada, y es que Pablo está aquí claramente enfatizando que hay una actitud que él no permite, y es una actitud de arrogancia, es una actitud de una autoridad que está prohibida no solo para la mujer, sino para el hombre, ¿no? Y creo que tú mencionaste, Clary, la vez pasada que se trata de una autoridad abusiva y egoísta. Sí. Y que es de hecho sí, una justo, palabra... Perdón, solo quiero hacer la referencia que esa palabra es la que tú vas a hablar ahorita, es la del versículo 12, la del siguiente. Exacto. Luego vemos que dice que él no permite que la mujer enseñe ni ejerza autoridad, esa es la palabra a la que me estoy refiriendo, sino que permanezca callada. Entonces, esta palabra nuevamente en el sentido etimológico y como se utilizaba en el griego, es el único lugar en la palabra donde esa palabra en griego está traducida como autoridad. En otros lugares donde se usa la palabra autoridad en el español o en otras lenguas, hay otra palabra en griego, pero esta en particular, de hecho en algunos casos se traduce como un acto agresivo, ¿no? Como un acto, imagínate. incluso en algunas ocasiones lo traducen como matar, como violentar. Lo que Sí. nos está diciendo la palabra acá es, o sea, para que de nuevo nos ubiquemos en el contexto, era, no permito que la mujer enseñe ni que ejerza, vamos a traducirlo así, una autoridad abusiva sobre el hombre, probablemente porque era algo que estaba pasando en este contexto. Exacto, Entonces, no, la intención de Pablo no era decir, no, o sea, por cierto, no pueden hablar, no pueden callar, no pueden decirle nada, no, era, no abusen de esta manera y esto pues está prohibido en general para todos, como decía Ani, hombres y mujeres. Y eso es importante también porque recordemos, por ejemplo, en el caso de Priscila y su esposo, ella le habló con autoridad a Apolos y le dijo en amor, lo tomó aparte y le dijo, mira, Apolos, este es el evangelio, te lo voy a aclarar. Y yo creo que eso es importante porque en la práctica es posible que nosotras nos topemos, aunque consideremos que la mujer no puede enseñar a los hombres, en la práctica podemos encontrarnos maestros hombres que están enseñando algo equivocado. Y por temor a pensar, uy, estoy pecando contra el Señor porque estoy ejerciendo autoridad sobre un hombre al decirle la verdad, no la vamos a hablar. Y eso no puede ser. De eso no se trata este versículo. Nuevamente. Sí, y creo que es importante entonces que redefinamos en nuestras mentes qué es autoridad, qué es ejercer autoridad en tal caso, ¿no? Porque, no sé, yo allí soy honesta y siempre tengo como la duda porque realmente cuando yo enseño, yo ejerzo autoridad. Definamos un poco qué es eso, ¿no? O sea, si estoy mandando a alguien a hacer algo o simplemente al enseñar estoy exponiendo el evangelio. Que pues yo creo que es diferente. Y a mí siempre una de los hechos ya más actuales que me hace dudar de esto, aunque quizá no es el tema así en profundidad, es el tema, bueno, si lo viviéramos así de como, ok, la mujer no puede abrir la boca básicamente, públicamente, porque eso es lo que así algunas personas lo interpretan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las misioneras que han ido a sitios recónditos a predicar el evangelio y hay hombres que las escuchan? Es como, entonces ellas estaban pecando por predicar el evangelio y por enseñar el evangelio de Cristo a hombres. Yo ahora, la verdad, no puedo llegar a un punto que me haga pensar que este versículo implica eso. Sí. Y por eso me parece tan importante el contexto. Exactamente. Lo podemos continuar desarrollando con la siguiente parte, es el aspecto del permanecer callado. Esta palabra callada es bien interesante porque en algunas versiones
esa palabra la traducen como ecuánime, aprender con un corazón ecuánime. En el griego, en el griego esa palabra es esikia o hesikia, y es muy similar a la palabra que usa Pablo en Primera de Timoteo, pero en el versículo 2 del capítulo 2, o sea, más arriba. Él empieza el capítulo hablando de cómo estamos llamados a tener una vida de paz y tranquilidad. Esa palabra tranquilidad es hesikios, es parecida a hesikia. Entonces, más que permanecer callada de no musites una palabra, lo que parece estar diciéndonos Pablo es que la mujer debe permanecer aprendiendo tranquilamente. Y nuevamente, si el problema en esta iglesia parecía ser de unas mujeres que estaban teniendo una actitud de arrogancia, de estar ejerciendo una autoridad abusiva, egoísta, pues entonces es casi lógico interpretar que ellas estaban aprendiendo sin tener ningún tipo como de paciencia, de ecuanimidad, ¿no? No estaban siendo tranquilas. Y el llamado de Pablo en todo este capítulo es a tener una vida de paz y tranquilidad. Creo que también es importante pensar en esto, en este aspecto, porque podemos decir que, ok, listo, entonces la mujer no habla en la iglesia, pero si la mujer fuera de la iglesia tiene una actitud en donde es egoísta, abusiva, donde vive una vida de conflicto con todo el mundo, pues qué importa si permanece callada en la iglesia, ¿no? Sí, si no da testimonio de eso, claro. Exacto, al final en su corazón hay un problema mucho más profundo, y por eso es que yo quería reiterar ese punto de que la idea de Jesús al perfeccionar el entendimiento de la ley es que todo empieza en el corazón. No se trata tanto de las leyes externas, que son buenas, sino de lo que empieza en el corazón. Ani, e inclusive en donde vemos pues el mayor, voy a ponerlo entre comillas, esplendor de la ley, que es el Antiguo Testamento, es impresionante como igual, aunque había un cumplimiento de la ley, todo se reduce al corazón. O sea, Dios cuando castiga a alguien, cuando reprende a alguien, o sea, nunca lo he visto por lo que hizo esa persona, sino por el corazón que tenía al hacerlo. Porque Dios es el mismo, Dios no cambia sus principios, y eso es lo que siempre le ha interesado al ser humano, la posición del corazón del ser humano con respecto al Señor. Y esto, la gente dice, no, pero entonces no importa lo que se haga, no, todo lo contrario, es que de un corazón que esté en el lugar correcto van a salir acciones correctas que agradan a Dios. Pero hecho al revés, ahí es el legalismo, que quiero terminar de agradar a Dios por mis acciones. Y no se preocupen que esto se va a aplicar al tema del matrimonio que estamos hablando, pero creo que es una muy buena base para entender, porque yo creo que hay muchas mujeres que podemos luchar con este tema de que quiero ser la esposa perfecta o quiero hacer las cosas bíblicamente, que se vea. Entonces puede haber millones de esfuerzos para parecer lo más piadosa y la mujer más sujetada del mundo, pero si yo no tengo un corazón recto delante de Dios y estoy haciéndolo por las razones correctas, yo creo que pues soy como la mujer, la peor esposa del mundo. O sea, y lo digo así porque no sale de un corazón que agrada a Dios. Entonces, es algo súper importante a tener en cuenta en estos temas. Sí, total. Mantengan esa idea en la cabeza porque la vamos a aterrizar un poco más adelante con las conclusiones. Bueno, para terminar de hablar por fin de 1 Timoteo 2. Entonces, luego Pablo menciona que la mujer fue engañada completamente y por eso cayó en transgresión, y que se salvará teniendo hijos. Aquí surgen dos temas polémicos. Uno es que la mujer es más fácil de engañar que el hombre, que la mujer es más engañable, y que por lo tanto ella prácticamente debe relegarse al tema de engendrar hijos. Pero bueno, es la mujer más engañable que el hombre. Yo creo que de eso no se trata el versículo, número 1. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo, entonces las mujeres son más engañables. No, él está explicando qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3. Y fue que la mujer fue engañada. Tanto ella como Adán terminaron pecando. Él no está diciendo ahí que Adán no pecó. Sencillamente que Adán tenía una responsabilidad porque él era la cabeza, el responsable. Porque fue creado primero. Fue creado, y después Eva. Fue creado primero, y además Dios en Génesis capítulo 2
Dios le dice a Adán cómo son las cosas, le dice, mira, de todo puedes comer excepto del árbol del bien y del mal. Y luego entendemos entonces que, porque no vemos que Dios le dice eso directamente a Eva, pero entenderíamos entonces que Adán era el que estaba enseñándole a Eva lo que había dicho Dios. Uh-huh. Y luego dice que Adán no es engañado, sino la mujer es engañada. Entonces Adán debió haber estado ahí para proteger a Eva de no ser engañada. Él debió haber estado ahí para que ella no cayera en transgresión. Entonces, por eso es tan importante que Adán, como el responsable, el esposo responsable delante de Dios por su esposa, esté hablándole la verdad. Y que ella, a su vez, esté en la jugada con Dios. Porque para no ser engañada. Entonces, no se trata de no estar impresionante callada. Esa verdad. Sí, porque nuevamente al final todo esto no se trata de lo externo, sino del corazón. Entonces, si tú quieres entender que aquí Pablo está diciendo que la mujer es más engañable, entonces también tienes que asumir que el hombre es más propenso a ejercer una autoridad equivocada. Uh-huh. Y de todas maneras no se trata ni de lo uno ni de lo otro. Con respecto a la parte de que la mujer se salvará engendrando hijos, me parece que una de las mejores interpretaciones de este versículo la tiene John Piper, quien de hecho es un complementario acérrimo, de hecho es uno de los complementarios más fuertes que yo conozco. Sí, bastante, o sea, como hablábamos en el episodio pasado, dentro del espectro, él se va a lo más conservador que hay del complementarismo. Uh-huh. Lo que Pablo está hablando acá es que no es que la mujer se salve teniendo hijos, porque la salvación es por fe. Y solamente por eso. Solo por fe, por la gracia que hemos recibido. Entonces, esto no tiene nada que ver de la parte de nuestra posición frente a Dios como pecadores. De esto no está hablando Pablo, sino que lo que él está diciendo es que aún teniendo en cuenta lo que dice Génesis 3, de lo que significó la caída para la mujer, que lo hablamos en el episodio anterior, aún en eso, que es los dolores en el parto, las dificultades en la crianza, las dificultades en el matrimonio, esos choques, esa frustración en el matrimonio, aún en eso, Dios la salvará. Por fe, por amor y por santidad, podemos lograr estar alineadas con el llamado del Señor sobre nuestras vidas, y en eso el Señor va a ser suficiente para ayudarnos a ser salvas. Entonces, esto me parece que tiene todo el sentido, nuevamente, porque este capítulo se trata de vivir una vida de paz. Y si queremos vivir una vida en paz, lo que nos está diciendo Pablo es: mujeres, aunque ustedes fueron, aunque Eva fue engañada y pecó, y Adán debió haber estado allí para evitarlo, y teniendo en cuenta las consecuencias del pecado, aún en todo eso, y a pesar de lo que está pasando en esta iglesia, si ustedes permanecen en fe, amor y santidad, serán salvas, porque Dios está allí para salvarlas. Entonces, creo que a la luz de todo eso, vamos a tener un entendimiento diferente, porque en la práctica, en el matrimonio, va a haber múltiples momentos en los que va a ser muy evidente las consecuencias de la caída. Y ahí no se va a tratar de, no, yo tengo que estar callada, porque entonces podemos enfrentarnos a una serie de pecados, como por ejemplo el abuso, como por ejemplo la realidad de que no estamos criando a nuestros hijos en el amor y en el temor de Cristo. Es decir, ya entonces se vuelve otro tema. Sí, de hecho yo creo, Ani, porque pues por la gracia de Dios no lo vivo en mi matrimonio, pero sí lo he visto en muchos matrimonios cristianos y con tristeza, que la incorrecta interpretación de estos versículos, sobre todo cuando el matrimonio lucha y no, digamos, tiene un momento en donde Cristo no está siendo su centro, he visto que esta distorsión de interpretar estos versículos como, bueno, me tengo que callar, no puedo decir nada, lleva a matrimonios que no están sanos, porque no hablan las cosas, no se discuten, no se exponen, digamos, la responsabilidad de cada uno, así como la mujer tiene pecado, el hombre también tiene pecado, y todo eso pues solo se expone pues ante el Señor, y Él es el único que puede redimir las cosas. Y he visto muchas dinámicas que, por entender esto así,
es como, no, bueno, yo estoy obedeciendo al Señor al no hablar, o qué sé yo, o el hombre dice, no, yo estoy obedeciendo al Señor al ser el único que tome aquí las decisiones, que ya vamos a entrar en eso, pero la palabra de Dios nunca nos va a llevar a un lugar que no sea sano. Así es. Y ese va a ser el fruto. Todo lo que la verdad del Señor se evidencia en la vida de las personas. O sea, cuando usted ve un matrimonio, no existe ningún matrimonio perfecto, pero cuando usted entra a una casa y ve una atmósfera de armonía, no de perfección, pero de armonía, de paz, donde hay una dinámica de conversación, de sacrificio incluso el uno por el otro, eso es un reflejo, eso es un fruto de que se vive la verdad de la palabra. Entonces, esto es solo quizá a mí me interesa mucho el tema, sobre todo el abuso en el matrimonio, porque pues es algo que también trabajé mucho con eso. Y a veces veo circunstancias donde se usa la Biblia para justificar situaciones que son abusivas y que son dañinas no solo para la esposa y el esposo, sino para los hijos. Y me duele ver que viene de una incorrecta interpretación de la Biblia. Entonces, pues también eso es parte de lo que nos motiva hoy. Y perdón que hice ahí como mi publicidad sobre el tema, pero es que creo que es absolutamente relevante esto en nuestros tiempos. Y que por cierto, Clary publicó un excelente artículo que les recomendamos y que podemos incluir en las notas del episodio. Lo publicó en Coalición por el Evangelio y es precisamente sobre este tema del abuso. Así que sí, lo incluiremos. Que de hecho nos va a llevar, gracias Ani por la publicidad gratuita. No, y de hecho, pues buenísimo que lo comentas porque entonces eso nos va a llevar a Efesios 5, que de hecho se basó casi todo ese artículo en Efesios 5 y Ani va a comenzar haciéndonos una introducción acerca, porque este es el ya específico que habla de la dinámica matrimonial, ¿no? Entonces, Ani, si quieres comenzar hablándonos de qué nos dice Efesios 5 para yo continuar. Claro que sí. Este es los famosos pasajes que hablan acerca de la mujer que debe someterse y del esposo que es cabeza. Y antes de empezar a adentrarnos en versículo por versículo, quería señalar que este capítulo, Efesios 5, comienza con las siguientes palabras. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros mismos como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Es decir, el tono de ese capítulo es el llamado de Dios a que seamos imitadores de Él, a que seamos hijos muy amados y llevar una vida de amor. Entonces, ese es el tono, ese es el hilo conductor de ese capítulo. Con base en eso, luego Pablo elabora la idea poniéndola en práctica en situaciones cotidianas de la vida humana. Entonces habla en los versículos 21 al 33 de la vida en pareja, de los esposos y las esposas. Luego en el siguiente capítulo, en Efesios 6, habla de los padres y de los hijos, esa dinámica, y luego la dinámica de amos y siervos. Entonces, obviamente no vamos a hablar de los hijos y los padres y amos y siervos, pero cuando tengan tiempo estudien también esos versículos porque todo tiene que ver. Pero volviendo al tema de Efesios 5, aquí es importante recordar entonces que nosotros estamos llamados a entender todas estas instrucciones no como una ley que nos prescribe cómo tiene que ser todo de una manera exacta y precisa, sino que es un ejemplo de cómo luce en la práctica el ser imitadores de Dios, el ser hijos muy amados y el llevar una vida de amor. Exactamente, Ani. Y bueno, me voy a permitir, quiero leerles esta parte del capítulo completo. No le voy a leer el capítulo completo, sino como dijo Ani, a partir del versículo 21, porque es absolutamente relevante entenderlo y entenderlo correctamente y completo. ¿Por qué? Porque normalmente cada vez que se habla a las esposas y a los esposos en estas reuniones de pareja, prédicas sobre el matrimonio, ¿por dónde se empieza? Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Primero, esto es algo hermoso, ¿no? Si se entiende con la intención del autor de la Biblia, el Espíritu Santo. Este sometimiento, en otras partes también lo veo como sujeción. A mí me gusta más esa palabra porque creo que genera menos
menos distorsión, pero está bien, o sea, significa sometimiento. Ya vamos a ver en el sentido bíblico qué realmente quiere decir eso. Pero consideramos, porque ya lo hemos hablado con Ani, que es, no sé si decirle error o es una forma incompleta de abordar estas instrucciones para el matrimonio, comenzar desde el 22, porque Sí. ¿qué nos viene diciendo antes? Pablo nos dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y así como el versículo 1 y 2 nos establecen el tono, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en la mente al leer estas instrucciones? Y es que imitar a Dios como sus hijos amados, andar en amor. Tenemos que entender que de alguna manera como la cobertura de todo lo que se nos va a decir ahora es la instrucción principal, que es: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Yo vivo una vida como mujer o como hombre sacrificial. Yo vivo una vida que no es mía, que es para Él. Y si yo me pongo, hoy estoy con el tema de las gafas, ¿no? Si yo me pongo las gafas de este amor sacrificial, de este sometimiento en el temor de Cristo, y que porque yo vivo sometida a Cristo, yo soy capaz de someterme a mi esposo, a mi hermano, a mi hermana, y ahorita vamos a hablar más de este sometimiento, entonces ya cambia la perspectiva. Porque yo no lo hago porque mi esposo es una gran persona y es absolutamente perfecto y él es el hombre y lo merece. No, esa no es la razón por la cual yo me someto a él. Yo me someto a él porque estoy sometida a Cristo. Pero, pues, y lo digo con mucha seriedad porque he estudiado el tema por lo menos hace más de un año estoy como súper metida en este tema. Este llamado también es para los hombres. Claro, vamos a encontrar que aquí el pasaje que viene no le está diciendo al hombre: hombre, sométete a tu mujer. Nadie podría decir que la Biblia dice eso tal cual, pero es que el 21 nos está diciendo unos a otros en el temor a Cristo, y por eso un matrimonio cristocéntrico tiene situaciones donde el hombre se sacrifica por su esposo y la mujer se sacrifica por su esposo. Y como los que son padres sabrán, los padres se sacrifican una y otra vez por sus hijos. Y esa es la belleza del amor centrado en Cristo, que sabemos que, como decía, no es nuestra y la vivimos para Él. Entonces, habiendo establecido que eso es verdad porque lo dice Efesios 5:21, continuamos leyendo. Ahora sí, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense que muy lindo, ¿no? Está aquí una referencia que así como usted, incluso parte de que la mujer ya está sometida al Señor, que ya ha aprendido a sujetarse a su Señor, entonces sométanse a sus propios maridos así. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y ahí hago como una referencia a lo que nos acaba de explicar Ani en 1 Timoteo 2, ¿no? Se estableció este orden. Bueno, hay una referencia a Adán y a Eva, ¿no? Y cuál era la dinámica allí de que Adán fue creado primero y que le fue otorgada una responsabilidad que no tiene la mujer sino Adán. Y yo creo que el resto de este pasaje lo refleja también muy bien. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. De nuevo, yo he escuchado, obviamente esto no es la mayoría, pero sí he escuchado algunas interpretaciones que considero totalmente erróneas y extremas, y lo voy a decir, machistas, que equiparan al hombre a Cristo y a la mujer a la iglesia perdida, ¿no? Y esa no es la forma de interpretarlo, porque el hombre necesita a Cristo igual, es pecador igual, el hombre es también la iglesia, o sea, no es decir, el hombre es perfecto como Cristo y la mujer es imperfecta como la iglesia, no, ese no debe ser la interpretación. Y para mí, Ani, entender este pasaje ha sido una de las cosas más hermosas, porque como yo hablo tanto de este tema de soltería, de relaciones, de matrimonio, me ha dado la base para poder explicar que realmente el matrimonio no debe ser idolatrado, porque el matrimonio es solo una sombra de esta unión que sí va a ser perfecta, que es entre Cristo y su iglesia. Entonces, es una institución maravillosa, es una bendición del Señor, pero es tan solo una sombra de lo que vendrá. Y más bien es un reto que el Señor nos da, nos dice: esto tiene que ser un reflejo de este estándar que les estoy dando, que es la unión perfecta de Cristo y su iglesia. Y el hombre tiene que ser, en este sentido, como Cristo, de ser para su mujer lo que Cristo está haciendo en la iglesia, y la mujer debe sujetarse a él de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense que esto nos lleva mucho más allá de convenciones culturales o sociales de cómo se debe ver un matrimonio cristiano.
Sí, y solo para meter ahí la cucharada, Clary, también yo creo que esas tristes interpretaciones machistas también generan un entendimiento con género, por decirlo así, de la sujeción y la autoridad. Es decir, son los mismos que asumen que la sumisión es algo femenino y la autoridad es algo masculino. Uy, pero, sí, tal cual. pero eso significa ignorar lo que dice toda la palabra, ¿no? Porque como tú decías, el llamado a la sujeción, que lo vemos desde el versículo 21, es para todos, solamente que dentro del matrimonio hay una sujeción específica que debe apuntarle a quienes están viendo ese matrimonio a recordar que este matrimonio solamente es una sombra del que viene en el futuro, y por lo tanto es un poco diferente, pero la sujeción es para todos. Y es una sujeción que, o sea, empezando porque tenemos que sujetarnos al Señor, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces no es una sujeción que significa solo para las mujeres, que no es femenina. Y la única cosa a la que no debemos someternos ni como hombres ni como mujeres es al pecado. Punto. Pero de resto la vida del cristiano es una vida de sujeción, de someternos a las autoridades que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, a Él como nuestra autoridad suprema, a nuestros padres cuando estamos viviendo con ellos, etcétera, ¿no? Y lo mismo la autoridad. Perdón ¿Sí? por interrumpirte. Sí, no, lo Ani, mismo por la favor, autoridad. sí, quiero seguirte escuchando. No, pues que la autoridad también tampoco es una autoridad, la autoridad no es masculina como tal, porque entonces la mamá no tendría ningún tipo de autoridad sobre sus hijos, una discipuladora no tendría una autoridad sobre su discípula, Sí. como amigas no tendríamos la autoridad de llamarnos al arrepentimiento, ¿no? Porque somos mujeres. Ese tipo de cosas son muy dañinas y son completamente tergiversación de lo que dice la palabra y el evangelio. Y nuevamente, son cosas que nos alejan de entender lo que realmente es importante y es lo que hay en nuestro corazón, no lo externo. Amén. Voy a continuar leyendo esto Sí. porque creo que muchas de las personas que nos están escuchando se deben estar preguntando, bueno, ok, pero entonces, ¿qué significa el sometimiento en el matrimonio? Porque sí me está diciendo que me someta a mi esposo. Pero voy a terminar de leer para que entremos allí, ¿no? Listo. Entonces, el versículo 24 dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres. Esto, por favor, o sea, voy a hacer un pequeño otra pausa publicitaria porque a mí me deslumbra cómo nosotros nos enfocamos en el tema de que, entre comillas, del problema, que no es nada problema, de que la mujer esté sujeta a su marido, y, o sea, nos hemos olvidado de leer el 25 que dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella. Yo, a una conclusión que me deja aquí un poco anonadada, es que pareciera, obviamente para todos es un reto y porque para todos implica morir a nosotros mismos y sujetarnos y someternos al Señor primeramente, pero pareciera que al hombre le está pidiendo algo que es todavía más difícil, porque le está diciendo que, o sea, que ame como Cristo amó a el nivel que dio su vida por ella. Y pues no, obviamente Dios sabe aquí lo que le está pidiendo a cada quien y me inclino a pensar que lo que le está pidiendo a cada quien quizás es lo que le cuesta más a cada quien yo creo que también por cómo está constituida la sociedad a veces es más difícil para las mujeres hacer ciertas cosas o respetar a su esposo y para el hombre quizá le cuesta más como dar ese amor. Eso es una posición que existe. No estoy del todo de acuerdo con el concepto, pero creo que tiene cosas muy rescatables. Y sigue el 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Esto es lo que hizo Cristo por la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Aquí lo que está haciendo no es decir que el hombre puede hacer todo esto por una mujer. Aquí lo que está diciendo es que este es el estándar de amor y sacrificio de Cristo por su iglesia. Y esta va a ser la guía para el esposo en la dinámica matrimonial, ¿no? Entonces, por eso, y yo creo que es claramente un desarrollo de esa autoridad que le fue dada al esposo como cabeza, que es
cabeza no es sentarte a mandar, sino que viene con una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Y el 28 continúa diciendo, así deben también los maridos amar a sus mujeres, o sea, sigue diciéndoselo, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Termino rapidito leyendo esto, aunque no nos vamos a enfocar en estos, pero para que tengan como toda la idea. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, es que esto está como para, que yo no sé si decir un podcast, esto es como para un documental. Tal cual. Ani, no sé si quieres hablar un poquito, o que conversemos un poquito de, en este contexto, cómo entender el tema de la cabeza o de la autoridad para el hombre en el contexto matrimonial. Sí. Yo creo que una de las cosas que podemos empezar diciendo es que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, al crear primero a Adán, hay una responsabilidad especial que se le da a él, porque él recibe las instrucciones de Dios primero, él empieza a trabajar la tierra primero, es decir, no se trata de un tema de igualdad o no, sino de responsabilidad. O sea, no es lo mismo, no tenemos la misma responsabilidad de llamar a corrección a un hermano o a una hermana en la fe, por ejemplo, si no sabemos ni conocemos bien cuál es el estándar de Dios porque somos nuevos creyentes, versus un creyente que creció conociendo la palabra de Dios, ¿no? Es algo así. Uh-huh. El Señor establece un orden y un patrón que lo vemos desde Génesis, y aquí en la práctica Pablo nos lo señala dentro del contexto del matrimonio. Pero lo que es claro, y creo que es la parte donde quizás no se enfocan muchas veces algunos intérpretes o predicadores, es que la cabeza suprema de todo es Dios. La sujeción, más allá de que sea de la esposa al esposo, es de la esposa a Dios y del esposo a Dios. Esa es la sujeción más importante de todas. Porque la cabeza del hombre y de la mujer, del ser humano, es Dios. Y eso lo vemos también en 1 Corintios 11:3, que la cabeza suprema de todos es Dios. Otra cosa importante también, pienso yo, de considerar acá es que sin la cabeza no existe el cuerpo. Y sin el cuerpo no existe la cabeza. Por eso existía la guillotina. No vi venir eso, pero sí, es muy cierto. O sea, el punto es que nosotros nos hacemos un mismo cuerpo cuando nos casamos, ¿no? Un solo cuerpo. Uh-huh. Existe ese nivel de unidad. Por lo tanto, aunque en nuestra cultura occidental postmoderna es difícil de entender esta idea de que haya una cabeza, la idea no significa que la cabeza es más importante que el cuerpo, porque al final tanto la cabeza necesita el cuerpo como el cuerpo a la cabeza, porque somos uno solo. Entonces el punto es que existe este patrón del que hablaba yo hace unos segundos, esta dinámica, que su fin último es reflejar la dinámica de Cristo con su iglesia. Uh-huh. Pero al final somos iguales delante de Dios y somos igualmente responsables de seguir a Dios como nuestra cabeza máxima, y nuestro llamado es a traerle gloria a Él, no a traerle gloria al esposo o que el esposo olvide su reverencia a Dios y ponga a su mujer como un ídolo. O sea, todo eso es secundario. Lo principal y lo que realmente va a darle un orden al matrimonio y le va a permitir al matrimonio reflejar para lo cual fue creado el matrimonio es que estemos sujetos a nuestra cabeza, que es Dios. Uh-huh, uh-huh. Y también creo que es importante mencionar que la cabeza ama sacrificialmente, que lo mencionaste tú. Es decir, que el hecho de que el hombre sea la cabeza en su casa no significa que sea el que mande, sino significa que es el encargado del bienestar de toda su casa, de su esposa, de sus hijos,
y de hacerlo de una manera sacrificial en el sentido de primero están mi esposa y mis hijos que yo mismo. Wow. Es una cabeza que es completamente casi antítesis de lo que nos vende la cultura. Es Total. una cabeza que su función es morir a sí mismo, es servir por encima de cualquier otra cosa y no imponer y no ser el que tiene la última palabra y punto sin tener en cuenta ningún aspecto de lo que piense la esposa. No, eso no significa ser cabeza. Ani, y eso además explicado de esa manera hace que tenga mucho más sentido, porque si el hombre ejerciendo su autoridad de esa manera, puesto como cabeza de su hogar, tiene esa responsabilidad y con base a ella pues toma decisiones y con base a ella pues conduce su hogar, principalmente yo creo que la responsabilidad, sí, o sea, cubre pues muchos aspectos tangibles, pero es una responsabilidad espiritual delante de Dios. A la mujer se le hace un llamado de, bueno, sujétate a esto, sujétate a él en ese trabajo que él hace, ¿no? Y ahí está nuestro rol de apoyar a nuestro esposo en eso, en que él pueda, yo sé que no es el mejor de los ejemplos, sé que no, pero es el que se me ocurre ahorita y es como, bueno, cuando estás en un equipo de trabajo y tienes un jefe. El jefe, al menos en las dinámicas sanas laborales, el jefe es una persona, sí, porque ha habido muchos casos. Todo otro tema. Pero el jefe o la jefa, es una persona que toma las decisiones que son mejores para la productividad, para el bienestar del equipo, para los objetivos. Y los que estamos en ese equipo hacemos el trabajo para lograr esos objetivos y colaboramos entre todos para que los objetivos sucedan o para que, no encuentro otra manera de decirlo. Entonces, de nuevo, voy a insistir que no es el mejor ejemplo, seguro hay alguno mejor, pero creo que a nivel práctico nos ayuda a entender, ¿no? Obviamente un matrimonio no es un equipo de trabajo en el contexto laboral de una oficina, ¿ok? Es algo mucho más profundo y para siempre, además, y con una responsabilidad espiritual inmensa delante de Dios. Pero a mí me ayuda a entender que esta idea es una de las que me hace reconocer mi propia responsabilidad delante de Dios como esposa. ¿Qué cuentas le voy a rendir yo a Dios como esposa cuando lo vea cara a cara? Cuando le diga, Señor, esto fue lo que yo hice como esposa. Entonces yo creo que una de las cosas que, digamos, el estándar que va a estar allí evaluado es, bueno, vamos a leer Efesios 5. ¿Qué decía Efesios 5? Te sometiste a tu esposo para que se pudiera lograr este objetivo de que el matrimonio fuese un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Y que al final, a nivel tangible y a nivel diario, que es quizá lo que muchos de ustedes se están preguntando, es eso lo que ve la gente. Nosotros muchas veces, cuando se podía ver gente, traíamos estudiantes aquí a la casa y que son jóvenes, son chicas, casi todas, aunque ahorita tenemos un par de chicos por ahí que vemos online, pero digamos, quizá nunca han tenido oportunidad de ver cómo es un matrimonio cristiano y ambos sentimos la responsabilidad de reflejar eso. Y yo creo que eso es la intención de las que nos está hablando Efesios 5, ¿no? Entonces, cuando pensamos en autoridad, cuando pensamos en cabeza, pues sí. Pero, es más, me va a llevar a hacerte una pregunta, Dani, así como si te estuviera entrevistando. De hecho, tengo 2 preguntas que quiero hacerte, que las vas a responder tú, pero yo también. Hacernos, pero te la voy a hacer a ti. La primera es, implica este tema del liderazgo de la cabeza del hombre, que la mujer siempre uno tiene que estar de acuerdo con todo lo que decide el esposo y que no puede contradecirlo. ¿Qué pensarías tú de eso a la luz de lo que estamos estudiando? ¿Cómo funciona eso? Sí, yo creo que el principio para entender o poder responder a esa pregunta es que nuestra sumisión no puede ser pecaminosa. Es decir, nosotros podemos convertir ese llamado en algo pecaminoso en el momento en el que empezamos a poner a nuestro marido en el lugar equivocado. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si nosotras no le ponemos por decirlo así, un tate quieto, como decimos en Colombia, si no le decimos a nuestros... Un parado, decimos en Venezuela. Tate quieto también, ¿ah? Tate quieto también. Tate quieto también, ok, listo. Sí. Si no le decimos a nuestro esposo, oye, un momentico, estás pecando,
Ajá. estamos pecando nosotras. Porque Uy. no estamos siendo amorosas en hablarle la verdad y en llamarlo a corrección. Que es un llamado no solo con nuestro esposo, sino con cualquier creyente. Ahí estamos ejerciendo nuestra opinión, y que no además no es nuestra opinión porque sí, sino es basada en la verdad. También, por ejemplo, si nosotras no usamos nuestra mente, nuestra opinión, nuestro intelecto, entonces realmente también podemos estar, si no estamos pecando, estamos muy cerca de pecar, porque en su palabra el Señor nos dice que estamos llamados a amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Entonces, si nosotras debemos ejercer nuestra mente, utilizar nuestra mente, significa que tenemos que tener un criterio en nuestro hogar. Tenemos que además ser capaces de ser, ¿no? Es ser, lo que hablábamos la vez pasada, que es ser el aliado indispensable de nuestro marido. Eso es la ayuda idónea en su máximo esplendor. Exactamente. Si nosotras no decimos nada, no opinamos, nos podemos volver súper cómodas y perezosas. Entonces, no, eso es responsabilidad de mi marido, ver cómo nos vamos a mantener, cómo vamos a vivir. No, eso pues él es la cabeza, que él lo haga. No, eso no es sujetarnos. Eso es ser cómodas y egoístas, porque es dejar que toda la carga de lo que implica ser un matrimonio, llevar una vida matrimonial, quede en el esposo, y de eso no se trata ser cabeza tampoco. Wow. Y nuevamente, podemos pecar si tomamos esa posición. Total, y tampoco puede ser un tema de agradar a nuestro esposo en todo y ponerlo por encima de Dios, porque entonces se vuelve idolatría. Y bajo ese escudo de yo quiero agradar a mi esposo porque tengo que someterme a él, fácilmente puedo camuflar mi idolatría por mi esposo. Y de hecho, Kathy Keller, que es la esposa de Tim Keller, ella ha hablado muchas veces de cómo ella al inicio de su matrimonio fue infinitamente infeliz, precisamente por eso. Por eso. Y hasta el momento en el que ella reconoce delante de Dios que ella había puesto a su esposo, que era un hombre maravilloso, pues Tim Keller, sí. Siendo tan buen hombre y todo, ella estaba miserable en su matrimonio porque había permitido que la idolatría llenara su casa. Y hasta que ella reconoce esa idolatría y le pide al Señor que le enseñe a ser la esposa que el Señor quiere que ella sea, el Señor no permitió que ella pudiera disfrutar su matrimonio, porque ¿cómo lo va a disfrutar si su esposo está en el lugar de Dios? Es imposible. No, es que eso es, bueno, mira, se alinea con, es que la palabra es tan maravillosa y Dios nos permite en su misericordia entender tantas cosas, porque eso que tú estás diciendo, ese principio tan central en cuando pensamos acerca del matrimonio, es un poco parte de lo que inspiró un tema que yo hice hace un par de meses en un video, que resultó incluso un poquito controversial, pero creo que la gente le dejó pensando mucho, que era invitar a las solteras a desmontar un poco este mito que le dicen, no, mientras esperas a tu esposo, prepárate para él. Y mi invitación era, no, o sea, no te prepares para ningún esposo, prepárate para Cristo. Prepárate todos los días para Cristo, para esa espera que tenemos en Cristo, porque no voy a hablar de aquí, cuando lleguemos al episodio de soltería hablaremos, pero viene de la misma, la raíz es la misma distorsión, y es poner al esposo, y puede ser que haya hombres que les pase al revés, poner a la esposa en un lugar donde no van, que solo le corresponde al Señor, y como decía Ani, eso es idolatría y eso es pecado. Y eso vamos a tener, y le hablo a las mujeres, vamos a tener responsabilidad delante del Señor por las veces que hayamos sustituido al Señor por nuestro esposo. Y Ani, eso me lleva a hacerte la otra pregunta en esta entrevista. Un mini podcast dentro de un podcast. Sí. De algo, es que tus respuestas están... Ani hizo un estudio súper profundo de Génesis que la dejó llena de conocimiento de muchas cosas, entonces, sobre todo en estos temas de hombre y mujer que son tan fundacionales y son, además, pues literal es lo que leemos en el principio. Todo tiene que estar muy, muy informado por lo que el Señor nos revela en Génesis, entonces por eso pues quiero aprovechar a Ani, pero yo les voy a contar pues algo que me dijeron a mí una vez, erróneamente, pero que cargué con esa pregunta por muchos años hasta que la resolví con el Señor,
pero en caso de que alguna la haya escuchado, pues yo no estoy aquí para decirle, no, esto está mal, pero quiero dejarte pensando. Y es que cuando yo tenía como unos 20 y pico, no sé, 26, 27 años, no, obviamente no es relevante ni siquiera quién, alguien en el liderazgo de mi entorno, de mi iglesia, me dijo que la mujer, sobre todo pues cuando se casa, su llamado y su propósito es hacer toda su vida para que el hombre pueda cumplir los propósitos de Dios. Es decir, y yo sé que ya hemos hablado un poquito de eso, pero quiero aterrizar en temas prácticos aquí, que toda tu vida como esposa tiene que ayudar a tu esposo a que él cumpla los propósitos de Dios y el llamado que Dios tiene para él. ¿Qué piensas de esa afirmación? Respuesta corta. No, no estoy de acuerdo. Cuando vemos en Génesis la creación del hombre y de la mujer, vemos que el Señor nos hace a los dos a su imagen y semejanza. Listo. ¿Qué significa eso? Significa que todo hombre y toda mujer porta la imagen de Dios. Ok. Entonces tenemos ahí una primera parte de ese propósito de vida. Portar la imagen de Dios. Y el valor intrínseco, ¿no? Que el Señor nos da al ser portadores de su imagen, sí. Entonces, eso aplica para hombres y mujeres. Nuestro llamado es a ser representantes, a hacer una imagen de cómo es Dios. Y por eso es que Dios nos dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Luego, el Señor nos da un mandato a ser fructíferos, a multiplicarnos y a dominar o ejercer dominio sobre la tierra. Y ese llamado es tanto para hombres como para mujeres. En ningún momento dice que es solamente para la mujer o para el hombre, y de eso hablamos profundamente en el episodio anterior. ¿Qué pasa? El hombre y la mujer no pueden hacer ni lo uno ni lo otro solos. Somos interdependientes. El hombre no puede ejercer ese trabajo sin su ayuda idónea, sin su ser, y la mujer no fue creada para hacerlo sola tampoco. Fue creada para hacer ese para el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas utilizan esa lógica para decir que el matrimonio es parte esencial de todo ser humano, y si tú no te casas, pues no puedes cumplir ese llamado. Pero resulta que cuando Jesús vino, Él nos dice que en Él se cumple todo el propósito de la creación. Entonces, en Cristo, el soltero, el casado, el viudo, todos cumplen ese llamado, ese mandato a ser los representantes de Dios, a ser fructíferos, a multiplicarnos, porque esa multiplicación, ese fruto, vamos a ver en el Nuevo Testamento que no se trata de tener hijos, sino se trata de tener gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas. Nosotros ya no estamos bajo una naturaleza caída, fruto de la desobediencia de Génesis 3, no, ahora somos, bueno, quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿no? No todos los seres humanos, sino solo aquellos que han reconocido su pecado y han puesto su fe en Cristo. Entonces, bajo Cristo, el hombre soltero o el hombre casado y la mujer soltera y la mujer casada tienen el mismo nuevo llamado de dar fruto en Cristo. Y seguimos siendo interdependientes, pero nuestra llenura no viene de tener un esposo o una esposa, sino vienen del cuerpo de Cristo. Exacto, y no viene de que la mujer, el valor de la mujer casada no viene de que tiene un esposo para ayudarle a cumplir propósitos, porque entonces es un poco el argumento que yo siempre termino dando, bueno, entonces quiere decir que la mujer soltera no tiene valor delante de Dios ni cumple un propósito. Y entonces se plantea la otra pregunta lógica: ¿qué pasa con las que nunca se casan o qué pasa con las que enviudan? No vamos a entrar en eso hoy, pero es simplemente que son preguntas lógicas a las que nos lleva a plantear las cosas de esta manera, pues que no es del todo acertada. Y además el matrimonio es creado, así como todo lo demás, para la gloria y la alabanza de Cristo. Y eso lo vemos incluso en el mismo Efesios. En Efesios 1... al principio, en el primer capítulo de Efesios, en los versículos 11 al 12. De hecho, así es que empieza todo Efesios, exacto, ¿no? Exacto. Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.
Ese es el fin último, Ese no solo del matrimonio, sino de cualquier ser humano. Entonces, Total. si nos casamos, ¿cuál es nuestro propósito? Seamos hombres o mujeres, esposos, esposas, es la gloria de Cristo. No que el hombre tiene solo un propósito y la mujer solo debe ayudar a ese hombre a cumplir ese propósito. Total. Y si no nos casamos, ese sigue siendo el propósito. Ese sigue siendo y si quedamos viudas, ese sigue siendo el propósito. Es que totalmente, Ani, totalmente. Y yo solamente quiero hacer, porque ya pues tenemos que ir cerrando, no queremos, pero ya creo que tenemos una hora y piquito de esta conversación, pero sí quiero hacer una salvedad de algo que no hemos mencionado, al menos no tan evidentemente, porque hay un episodio que viene sobre eso y vamos a entrar en el tema, pero quisiera no tener que hacerla, pero por si acaso, por si te queda la duda, yo sé que es común que en nuestra, le voy a llamar así, nuestra subcultura cristiana, hay ahorita un movimiento como muy fuerte que yo entiendo y apoyo hasta cierto punto de mujeres y hombres que quieren como, dicen que quieren como que recuperar el diseño de Dios para el matrimonio, y es que la mujer entienda que la sujeción es buena y que el feminismo quiere acabar con todo eso, entonces no podemos ser feministas. De nuevo, tenemos un episodio solo para eso que yo sé que va a estar buenísimo, de hecho creo que es el que más estoy esperando. Yo creo que está de más decir, o sea, por supuesto que ni Ann ni yo apoyamos ningún movimiento ni machista ni feminista. Entender esta verdad de esta manera y decirte hoy que tu sujeción principal, tu sometimiento principal es a Cristo, y decirte que tienes una responsabilidad delante del Señor antes que con tu esposo, no quiere validar de ninguna manera ninguna justificación de tono feminista, ¿no? De revélate, no, o sea, yo creo que estamos claras en eso, pero quería hacer la salvedad porque creo que ahorita vivimos en un mundo, el secular y el cristiano, donde todo es un extremo, donde si dices una cosa, entonces forzosamente estás implicando la otra, entonces queremos dejar muy claro que nuestro interés es vivir y aprender los principios como están revelados en la palabra de Dios y apuntarte a ellos, y que sea tu camino personal con el Señor que afirme tus pasos. Pero digamos, el hecho de que estemos apuntándote a pensar las cosas quizá de una manera diferente a la que te le han enseñado, no estamos de ninguna manera apoyando ningún movimiento que te diga que tú puedes sola o que eres más que el hombre, mucho menos, o sea, porque eso tampoco lo dice la palabra y no podríamos hacer eco de ninguna afirmación como tal. De nuevo, va a venir un episodio, Ani, es el próximo, ¿verdad? Sí. No nos vamos a aguantar, tenemos que hablar de ese tema, sobre el feminismo y sobre cosas que considerar que creo que no se hablan mucho, al menos no a la mujer cristiana en Latinoamérica, pero es como para que quedemos. Yo creo que la referencia que hizo Ani al comienzo de la carta a Efesios es lo perfecto, es recordar que realmente es nuestra identidad la que está en Cristo, y que de esa identidad y de esa promesa que Él nos ha hecho de estar con nosotros siempre es que se emana todo lo demás. Ahí es donde debe estar nuestro corazón, ¿no? No en un rol, no en unas reglas, no en un comportamiento que se tiene que ver de tal manera para ser efectivo o para ser bíblico. Una cosa adicional con la que te quería dejar hoy es que yo creo que a veces los cristianos creemos que todos los matrimonios cristocéntricos o todos los matrimonios que vivan con base a Efesios 5 tienen que verse de una manera exactamente igual. Que el hombre trabaje en una oficina, fuera de la casa, que sea el único proveedor, la mujer en casa, cuidando a los hijos, que por cierto es un modelo hermoso, sí es un modelo que se vive porque lo vivimos en sujeción a Cristo y porque eso es lo que Él quiere para ese matrimonio determinado. Pero el hecho de que se vea diferente tu vida, tu casa, tu familia, no forzosamente implica que no estás viviendo conforme a Efesios 5, ¿no? Entonces, quizá, yo creo que cuando hablemos de feminismo, cuando hablemos de la mujer y el trabajo, vamos a tener más oportunidad de profundizar en esto, pero se los dejo ahí como de abreboca para generar el interés. No, claro, fue perfecto que menciones eso, porque justamente quería yo mencionar algo que tiene mucha relación con lo que acabas de decir, y es que uno de los aspectos de vivir para la gloria y la alabanza de Cristo, que es lo más importante, es reflejar la gracia de Dios. Eso implica que el matrimonio debe reflejar el perdón y la reconciliación. Eso implica que tanto el esposo como la esposa tiene que tener un llamado a aceptarse el uno al otro, a exhortarse el uno al otro,
ayudarnos a sobrellevarnos las cargas el uno con el otro, a edificarnos, a animarnos mutuamente, a ser honestos, a honrarnos. Es decir, el respeto y el amor, que también es otra de las cosas que se les dan género, también basados en Efesios 5. El amor y el respeto nos lo debemos mutuamente. Entonces, eso no tiene nada que ver con ser hombre o mujer, esposo o esposa. Ese es el llamado de todo cristiano en una relación. Total. Pero dentro del matrimonio sí hay responsabilidades ya prácticas que tampoco tienen que ver con el género, ¿no? Entonces, en la práctica, los cónyuges deben, en acuerdo mutuo y apuntando a honrar a Dios sobre todas las cosas y teniendo en cuenta nuestros dones, talentos, capacidades, tiempo y buscando ser buenos mayordomos de todas esas cosas, nosotros debemos llegar a establecer las tareas del hogar. Por ejemplo, el manejo de las finanzas. Por ejemplo, la limpieza del hogar, el manejo de nuestro tiempo en familia, la toma de decisiones familiares, el proceso de toma de decisiones familiares. Uy, Ani, perdón que te interrumpa, pero es que creo que vamos a tener que hacer otro episodio porque yo tengo tantas ideas sobre esto porque, es que ahorita que lo mencionaba, mira, en mi casa, por ejemplo, los dos limpiamos, ¿verdad? Pero mi esposo tiene un talento para limpiar, o sea, limpia demasiado bien, que no me oiga. Y, obvio, o sea, yo limpio mi casa, o sea, me ocupo de mi casa porque es mi hogar, es el sitio que me ha dado el Señor, o sea, lo hago principalmente para Él y porque quiero que mi esposo y yo vivamos bien y tranquilos en nuestro hogar. Pero a veces sabemos, o sea, está sobreentendido que José se encarga de hacer la limpieza profunda cada cierto tiempo porque él es el mejor haciendo eso. Yo soy súper mejor organizando nuestras finanzas. Y en ciertas culturas esto es como que no, o sea, el hombre es el que trae el dinero a la casa y él es el que decide y la mujer limpia. Y no, y lo mismo con la cocina y lo mismo con un montón de cosas que realmente me atrevo a decir son una convención cultural, es un uso, no es realmente un mandato bíblico de que, y yo sé que pues muchos van a entrar aquí en shock, ¿no? Pero es como la mujer siempre tiene que servir la comida porque si no se acaba el matrimonio conforme a Efesios 5, ¿no? Es un privilegio cuando yo le sirvo comida a mi esposo, de verdad que lo es, pero él también lo hace conmigo. Y eso es un acuerdo que creo que tiene que existir entre cada matrimonio y yo creo que hay libertad, Dani, no sé si estás de acuerdo conmigo, en cada matrimonio de llegar a esos acuerdos, de ver qué es lo que le funciona más a cada uno, siempre que se respeten los principios bíblicos. Exactamente. Perdón por la metida de cuchara también. No, es que todo está ligado, claro, y porque, o sea, no vemos ningún versículo bíblico que nos diga cuáles son los roles de género tal cual, digamos, de que si es para la mujer o si es femenino cocinar o limpiar y para el hombre manejar las finanzas y trabajar por fuera del hogar. Eso no lo vemos. Total. Hay un versículo que lo vamos a ver a profundidad en el siguiente episodio, que está en Tito, sobre cómo la mujer debe ser cuidadosa del hogar. Lo desarrollamos en el siguiente episodio, si no se nos alarga. Pero el punto es que la Biblia no hace una atribución de género a las diferentes tareas y responsabilidades que existen en mantener un hogar. Porque nuevamente... Contrario a lo que se cree en nuestra cultura. Contrario a lo Latina, que se cree en al nuestra menos. cultura. Porque de eso no se trata la vida, o sea, eso es externo. Nuevamente, el corazón es lo importante. Y allí, por ejemplo, o sea, yo quiero ser sincera, yo ahorita estoy trabajando desde mi casa como mamá a tiempo completo y soy la que más llevo la carga de esas tareas domésticas. Sin embargo, una de las luchas que yo tengo es que para mí es fácil caer en la tentación de decir, no, pero yo estoy haciendo todas estas cosas y en sujeción a mi marido, entonces yo me merezco ciertas cosas y ciertos privilegios y de alguna manera empiezo a desarrollar una actitud de sentirme mejor que otras o de sentirme que mi esposo me debe algo, y eso es pecaminoso porque mi llamado es hacer todas esas cosas que con mi esposo nos hemos puesto de acuerdo, que además en otros momentos de mi vida no he sido mamá a tiempo completo, he sido mamá trabajadora también, pero en este momento de nuestras vidas mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo para que luzca nuestra vida de esta manera. Pero más allá de eso, mi corazón tiene un llamado de parte del Señor a sacrificarme por mi familia, a ponerlos a ellos primero. Y por lo tanto, cuando yo estoy limpiando o cocinando o cuidando a los niños, no lo estoy haciendo porque
porque soy mejor que otras o porque me merezco con esas actitudes un favor especial de Dios o de mi marido. No te hace más piadosa delante del Señor. Ni no me te hace más piadosa. Que yo creo, Ani, que es un problema. Vamos a hablarlo. Pero creo que hay como una confrontación inclusive. La mujer que está en casa, que trabaja en casa, porque yo creo que ser ama de casa es un trabajo, pero full time, más que full time. A veces la mujer que trabaja en la casa, que se ocupa de las tareas domésticas y de los hijos, se siente más piadosa porque cumple la palabra en Tito. Sí. O está la otra parte, que la mujer que trabaja fuera de casa se siente más realizada porque ella está trabajando y produciendo o realizándose y, perdón por que repetí la palabra, pero ninguna de las dos cosas está bien. Ninguna de las dos cosas son verdad. Y ninguna de las dos cosas nos hace mejores cristianas ni más piadosas delante del Señor. La palabra no lo dice, tal como Ani decía, no hay ocupaciones domésticas que están relegadas a la mujer, contrario a lo que se nos repite una y otra vez, porque si hay algo que a mí me repitieron es, no importa lo que pase, así los dos trabajan, la mujer es la que se tiene que encargar de las tareas domésticas. Yo no encuentro donde dice en la Biblia eso. Y no es por rebelión, es porque si vamos a afirmar algo con tanta vehemencia, tenemos que encontrarnos en la Biblia. Exacto. Y en lo práctico, yo siempre he pensado que ¿qué tal llegar a faltar esa mujer y solo queda el hombre? Y entonces el hombre se muere porque no tiene quien le cocine, quien le planche, quien le lave. No, o sea, el hombre tiene brazos y piernas y capacidad de hacer las mismas labores. No se trata de un tema de distribución por género, sino de una capacidad humana de ser autosuficiente. Pero sí, bueno, más allá de eso... Sí, eso, aquí que no vamos a hacer que episodio 2B, porque esto da para mucho, pero Ani, no temamos, porque tú y yo sabemos que estos temas vamos a tener un espacio para seguirlos hablando. Sobre todo creo que mujer y trabajo y feminismo, vamos a encontrar un espacio para esto, pero yo sé que son preguntas que le surgen a muchas mujeres a medida que nos están escuchando hablar de estas cosas. Y quiero volver a repetir, esto no es una invitación a revélate del sistema opresor de tu marido. No estamos de acuerdo con eso. Ese no es el llamado de la Biblia, pero tampoco podemos simplemente perpetuar conductas y comportamientos que creemos que son bíblicos cuando son culturales. A mí me parece que también ahí hay un peligro. Completamente. Entonces sí, ya para aterrizar el episodio, yo creo que nuestro punto principal ha sido que la palabra del Señor nos da una prioridad en el matrimonio y es nuevamente traerle gloria y honra al Señor. Así es. Y si nosotros queremos excusarnos en la sumisión para tener comportamientos pecaminosos, estamos fallando. Al mismo tiempo, si estamos teniendo una actitud arrogante y prepotente en la que consideramos que no es justo o es retrógrada sujetarnos a nuestro esposo, también tenemos una actitud pecaminosa. Nuestra oración y nuestro deseo es que todas traigamos nuestras inquietudes y nuestras preguntas a la palabra de Dios, la estudiemos en oración y también con otros creyentes y le pidamos al Señor que sea Él quien nos instruya. Creo que es la mejor conclusión, Ani. Para todas las áreas de la vida, para cualquier rol que el Señor decida darnos, creo que esa es la clave, ¿no? Bueno, pues fue un placer y seguimos en nuestra plática. Sí, quédense pendientes porque como les dijimos van a venir muchos episodios donde lo que haya faltado acá seguramente se va a abordar, así que no temáis, lo van a encontrar allí y la idea es que este episodio te deje pensando, te deje revisando tu Biblia, leyendo tu Biblia, buscando comentarios bíblicos, orando, pidiendo consejo a tus líderes porque a eso queremos apuntarte. A no solo quedarte con esto que hemos hablado acá, sino también pues a buscar sabiduría en el Señor, que Él ha prometido dártela si tú se la pides. Un abrazo, nos hablamos. Chao. Y nos vemos en la próxima. Y esto fue Teológicamente Prácticas.